Bienvenido y bienvenida a esta historia del antiguo Egipto. El día de hoy vamos a hablar de la prehistoria de Egipto. Esta se divide en paleolítico y en el neolítico. Es decir que vamos a hacer un viaje al pasado muy grande, llegando al punto en donde el humano utilizaba piedras talladas para crear herramientas como hachas, azadas y muchas herramientas más. Vamos a viajar tan atrás que vamos a iniciar cuando el río Nilo en Egipto todavía no crecía cada verano. Tal vez sepas que algo que impulsó mucho la civilización egipcia fueron las crecidas del río Nilo cada verano, lo cual los permitía cultivar y poder sostener su sociedad. Pero como te digo, vamos a viajar tan atrás que en esa época el río Nilo era un río muy pequeño, un río que de hecho se secaba, así que estamos muy atrás. Iniciamos con el Paleolítico inferior, del cual tenemos muy poca información en Egipto, debido a la erosión que se ha provocado por el paso del tiempo, así que es muy difícil encontrar rastros de este periodo. Pero en una zona de Egipto llamada Nubia, ubicada al sur de Egipto, se han encontrado pocos restos de hachas ubicadas en la superficie de colinas, por lo que la naturaleza no las afectó. Así que con esto nos podemos dar cuenta de que el hombre ya había tocado Egipto en este periodo de la humanidad. Ahora, se cree que hay yacimientos que están cubiertos por capa de arena o de tierra que no se han explorado, pero se cree que si algún día llegáramos a explorar estos yacimientos encontraríamos más información del Paleolítico inferior. Lo importante de este periodo es que se cree que el humano empezó a habitar Egipto en grupos muy pequeños, pero se comenzó a habitar. Ahora, después del Paleolítico inferior, sigue el Paleolítico medio. En este periodo sí se han encontrado muchos más artefactos que en el periodo anterior, por lo que se cree que la población que existía era mucho más elevada que en el Paleolítico inferior. Ahora, estos artefactos eran diferentes dependiendo de la zona en donde se encontraran. En el norte, en el sur, en una zona más cálida, en una zona más árida, ya que estos artefactos podían servir para la pesca, o para la caza, o para la recolección de frutos. Y algo importante de este periodo es que el hombre comenzó a evolucionar, ya que con el afán de conseguir materiales de mejor calidad comenzaron a excavar muchos kilómetros. Es importante saber que ya se comenzaban a organizar para conseguir mejores materiales. Aparte de que el hombre comenzó a desarrollar conocimientos geológicos y geomorfológicos, muy importante para la evolución del hombre. Y bueno, el final de este periodo se da cuando se descubre una tumba en donde se encontraba el cadáver de un niño, y se cree que esta es la tumba más antigua en toda África. Después del Paleolítico medio pasamos al Paleolítico superior, que en este punto sí hay un avance mucho más notorio. En el Paleolítico superior hay un yacimiento llamado Naslet Kater IV, donde el humano comenzó a excavar de manera subterránea. Así que estas zanjas o trincheras que se creaban, el hombre las empezó a utilizar como hábitat. También los utilizaban para construir sus herramientas. Todo esto para refugiarse. Aunque recordemos que todavía no se asentaban ahí porque el hombre todavía no era sedentario, era nómada, por lo que se movía constantemente de lugar. Ahora, algo muy importante de este periodo es que al lado de este yacimiento llamado Naslet Kater IV se encontró un cementerio porque había tumbas. Es decir, que el hombre comenzaba a crear una cultura y una sociedad más avanzada, ya que antes de esto no se enterraban los cuerpos, se dejaban en donde morían y ya. Y después del Paleolítico superior termina con el Paleolítico final, el último de todos. Este periodo en Egipto tiene la característica de que los restos se ubican en el Alto Egipto, ya que en el Medio Egipto y en el Bajo Egipto se encontraba una profundidad más baja que la del agua, por lo que con el pasar de los años se terminó borrando estas zonas, por lo que se esparcieron o destruyeron los restos de estas zonas. Pero bueno, lo que nos encontramos en el Alto Egipto es muy impactante, ya que el hombre comenzó a crear campamentos de caza y de pesca. De hecho, un gran avance que tuvieron es que comenzaron a guardar comida, como por ejemplo pescados, en pozos con alto contenido en carbón para que no se descompusieran los pescados. Es decir, como un refrigerador muy antiguo, nada más que no está frío, sino que se ahuma con el carbón. Esto se debe a que en esa época el clima cambió y comenzaba a crecer de vez en cuando el río Nilo, por lo que se podía pescar, pero no siempre. Por esto se crearon estos almacenamientos para poder guardar el pescado y utilizarlo cuando hubiera escasez. Y pasamos al Neolítico, que es una etapa muy importante para las culturas egipcias, porque descubrieron la ganadería, es decir, empezaban a tener rebaños principalmente de reses, en algunas otras culturas de cerdo y de ovejas, para obtener la proteína de estos animales. Pero no se comían la carne, sino que obtenían esta proteína a través de su sangre y de su leche. Un dato importante es que al inicio del Neolítico todavía no se conocía el sedentarismo, pero vamos a ver que poco a poco algunas culturas van a comenzar a asentarse por el descubrimiento de la agricultura y por las condiciones climáticas.
Pasa el tiempo y nos encontramos a una cultura muy avanzada llamada fayumiense, la cual incorporó la agricultura en su sociedad. Y también se han encontrado pozos en donde se almacenaban granos de trigo y de cebada. Esto la verdad ya es un avance muy importante, porque con la agricultura el humano ya no tenía que estarse moviendo constantemente, sino que ya podía quedarse a habitar en un mismo lugar y de sobrevivir de una manera más cómoda. Y prácticamente eso es todo de este periodo neolítico. Y ahora vamos a hablar de una cultura muy importante de Egipto llamada cultura badariense. Esta cultura perteneció al Alto Egipto, aunque también se han encontrado restos en el sur de Egipto. Esta cultura tiene algo muy importante, y es que fue la primera cultura oficialmente en tener la agricultura. Otra característica de esta cultura es que tenían tumbas en el desierto, es decir, empezaron a utilizar zonas deshabitadas para poner sus tumbas. Y vemos una característica que muchos conocemos, y es que empezaron a enterrar a sus muertos con elementos de cerámica. Otra característica de esta cultura es que comenzó un poco la división social, ya que se encontraron cementerios y se dieron cuenta de que había tumbas de personas ricas y estas estaban más alejadas de las tumbas normales. Empezaron a haber personas con más recursos que otras. La última característica es que sus piezas de cerámica eran muy detalladas. A comparación de la fabricación de otras culturas, esta es irrepetible y es muy buena. Y estas fueron las características de la cultura badariense. Recuerda que también existieron otras culturas como la fayumiense y la cultura de Merimba y muchísimas más. Pero estas fueron las importantes, ya que comenzaron a crear un desarrollo. Existen muchísimas más y puede que hablemos de ellas en otro video. Con esto acabamos el tema de la prehistoria en Egipto. Espero que te haya gustado muchísimo el video y nos vemos en el siguiente capítulo, en el episodio número 2. Bye.